Como lo habíamos anunciado, hoy es la primera clase del formalismo lagrangiano. Vamos a comenzar diciendo que lo que queremos es describir un sistema mecánico. Y un sistema mecánico está compuesto por partículas que son entidades que matemáticamente ocupan un punto. Es obviamente una idealización. Y entonces para nosotros describir el sistema necesitamos definir las posiciones que ocupan las partículas. Y las posiciones que ocupan las partículas las vamos a denotar por Q, que esto es una serie de Qs. Digamos que Q1, Q2, etcétera, etcétera, hasta Qn. Dependiendo del sistema. Esto lo vamos a ir aclarando. ¿Cuántas de estas Q haya? Depende del sistema físico que yo tengo. ¿Quiénes son estas Qs? Depende de la conveniencia. ¿Cuántas de estas Q hay? Depende del sistema físico que uno tenga. Ese número n, el número de coordenadas que yo necesito para fijar la posición de mi sistema, se llama número de grados de libertad. Si yo tengo una partícula que se está moviendo, me inserta un alambre como un ábaco y se está moviendo en una dimensión, obviamente yo voy a necesitar una sola coordenada, Q1, para describir esa posición. Usualmente esta coordenada dependerá del tiempo, indicativo de que mi partícula se está moviendo, y lo más posible es que yo la represente con un eje X. Okay. Este es el eje X y mi partícula está aquí y eventualmente moviéndose así. Entonces yo necesito una sola coordenada para especificar la posición de mi sistema. Si resulta que mi partícula se puede mover en un plano, como en una mesa de billar, entonces esta partícula se mueve así. Entonces yo necesito una Q1, una Q2 de T. Y lo más posible es que llame estos ejes X y Y. Entonces tengo una partícula moviéndose en un plano. Uno dice que el número de grados de libertad de una partícula moviéndose en un plano es igual a 2. Si la partícula está libre en el espacio, entonces se puede mover en las tres dimensiones espaciales y uno elegiría a la terna QI igual a Q1, Q2 y Q3. Seguramente llamaría esto X, Y, Z o simplemente el vector R. En ese caso, el espacio que vamos a llamar el espacio de las coordenadas o espacio de configuración tiene tres dimensiones. Y la evidencia de que mi partícula se está moviendo es que este R depende de T. En general, cuando uno tiene n partículas y cada una de ellas se puede mover en el espacio, entonces yo tengo un número de grados de libertad que es igual a 3 veces n. Si cada partícula se mueve a lo largo, a lo ancho y a lo alto, entonces tengo 3 grados de libertad por partícula, me da 3n. Eventualmente yo voy a tener restricciones. Por ejemplo, esta partícula se puede mover en el plano XY, pero no puede subir ni bajar. Porque yo estoy prefijando, obligando a que mi partícula se mueva en el plano Z constante. Esta es una restricción. Y entonces, en ese caso, el número de grados de libertad disminuye. En este caso, de 3 a 2. En general, esto es 3n menos el número de restricciones que tenga. Vamos a denotarlo así. Número de restricciones. Si yo tengo una esfera y esta partícula se pudiera mover en 3 dimensiones, pero si yo digo que ella está constreñida a moverse sobre la superficie de la esfera, entonces tengo 3 dimensiones menos una restricción, porque me está diciendo que la distancia que hay del centro de la esfera a donde se puede mover la partícula tiene que ser constante, porque si no se sale de la esfera. Entonces una partícula moviéndose en la superficie de una esfera es un sistema con 2 grados de libertad. En ese caso, ¿cuáles serían las coordenadas naturales? En ese caso, las coordenadas naturales serían θ y φ. Como si tuviera coordenadas esféricas,
para una partícula, pero este R es constante, de modo que no cambia. Entonces mis coordenadas que cambian con el tiempo son teta y phi, digamos la latitud o latitud y el ángulo azimutal. Y entonces pasemos a establecer el principio de mínima acción. Entonces yo tengo un sistema definido por n de estas coordenadas que dependen del tiempo. Recuerden que esto simboliza esto que está aquí. Y sistemáticamente le pondré el índice I como un superíndice. E I va desde el primer grado de libertad hasta el último grado de libertad. En general, no le pondré la I. Y eventualmente resultados que saque de esta manera se los mandaré a ustedes como ejercicio que lo hagan explícitamente con el índice I. Bien, en un determinado instante mi partícula está aquí y en otro instante la partícula está aquí y ella fue a lo largo de determinada trayectoria. ¿Sí? Esta trayectoria obviamente uno la va a escribir como QI de T. Déjame traerme esto para acá. Okay. Esto es lo que yo quiero saber. Estas funciones, cómo cambian las coordenadas generalizadas de una partícula a medida que pasa el tiempo. Ellas son la incógnita fundamental de la mecánica. Si yo conozco estas funciones, yo conozco todo, absolutamente todo. Para decirlo en términos laplacianos, tanto el presente como el futuro y el pasado de mi sistema está codificado en estas soluciones. Esas soluciones, por supuesto, son soluciones de ecuaciones diferenciales que es nuestro deber averiguar cuáles son para cada sistema físico. Y en general, yo puedo asegurar que una cantidad que está asociada con el sistema físico y que vamos a llamar lagrangiano y que va a depender de las coordenadas, de las derivadas de las coordenadas respecto al tiempo y eventualmente del tiempo. Esto se llama función de Lagrange o lagrangiano y depende del sistema físico que yo tenga. Es tal que si yo el lagrangiano lo integro respecto del tiempo entre el instante t1 y el instante t2, en los cuales yo estoy considerando la evolución de mi sistema, esta cantidad se denomina acción que depende de la trayectoria Q. Ojo con lo que dije. La acción depende de la trayectoria. ¿Sí? No es una función normal a la cual uno le inyecta números reales y me da otros números reales. Yo le inyecto trayectoria y ya me da un valor. ¿De acuerdo? Esta cantidad tiene que ser mínima. Esta integral tiene que ser mínima. ¿Mínima respecto de qué? Mínima respecto de otra trayectoria imaginada que salga del mismo punto y que llegue al mismo punto. Para la trayectoria roja, la acción va a tener un valor numérico mayor que para la trayectoria verde si la trayectoria verde es la que se realiza en el experimento, en las observaciones, en la realidad. Entonces, el principio de Hamilton, principio de mínima acción, establece que la evolución en el espacio de configuración entre dos instantes es tal que la acción entre esos dos instantes es mínimo comparado con cualquier otra trayectoria. Fíjense bien que yo tengo dos trayectorias. Una trayectoria que estoy llamando trayectoria variada, voy a llamarla Q barra, y una trayectoria verde que la estoy llamando Q. ¿Sí? Y que esas trayectorias, lo que tengo es una diferencia de las trayectorias. Y esta diferencia de las trayectorias la vamos a representar sucintamente por delta Q. Y yo quiero que sea una cantidad pequeña. Me basta establecer este principio diciendo que es mínimo para pequeñas variaciones. ¿Sí? Es un mínimo local para pequeñas variaciones de las coordenadas. Y fíjense que no es absolutamente general, porque yo estoy diciendo que en el instante 1 inicial y en el instante 2 inicial, las dos trayectorias coinciden. Y como coinciden, delta Q evaluado en T1 es igual a 0 y delta Q evaluado en T2 también es igual a 0.
y uno dice que eso es variación de las trayectorias con extremos fijos. Entonces está el principio Hamilton. El principio Hamilton establece que cada sistema físico se le asigna, ya vamos a ver cómo se le asigna, ahí está la labor del físico y la intuición del físico, se le asigna un lagrangiano, que depende de las coordenadas, de las derivadas de las coordenadas, del tiempo, y esto conduce a una acción, ¿sí?, que es esa integral entre los dos instantes considerados, y que la trayectoria real por la cual evoluciona mi sistema físico en el tiempo es tal que la derivada de S es igual a 0. Y en este momento acabo de dar un salto importante porque establecí el criterio de mínimo. Y entonces ahora voy a volver un poquito atrás a ver qué significa y cómo vamos a sacar las consecuencias de este principio que estamos estableciendo. Determinar el lagrangiano no es más ni menos arbitrario que establecer cuál es la fuerza en el sistema newtoniano tradicional, o si quieren, el potencial del cual se deriva. Y eso depende obviamente del sistema físico. Yo tengo una función f de x, y esa función tiene, digamos, un máximo en algún valor. Y yo quiero averiguar cuál es el máximo. Observe que cuando yo estoy en un punto cualquiera, un pequeño cambio que yo haga de x a x más delta x origina un cambio en la función que es delta f y que es f en el punto de allá menos f en el punto de acá. Cuando uno hace esto, para un punto genérico como este, el delta f es proporcional a delta x. Me desplazo hacia la derecha y subo, me desplazo hacia la izquierda y bajo. Y para pequeños valores de delta x, el cambio inducido en la función es proporcional a él. Y si lo quieren ver, el cambio en la función es f' multiplicado por delta x. Esta es mi definición de derivada. Despeje en f' y va a quedar el cambio en f respecto al cambio en x. Y esto es verdad, salvo que yo esté en este punto. Y cuando yo esté en este punto, yo doy un paso para la derecha y no subo. Y doy un paso para la izquierda y no bajo. ¿Sí? Llegué al máximo, no he comenzado a bajar, pero ya no estoy subiendo. Eso quiere decir que en un máximo o en un mínimo, el delta F es igual a 0 a primer orden. A segundo orden, esto es proporcional a delta X al cuadrado. Y por eso esto luce como un pequeño arco de parábola. Delta F es igual a 0 y eso significa que F en el punto X más delta X es localmente igual a F de X. Y esto significa que la derivada de F respecto de X es igual a 0. Esta es mi condición de que F tenga un máximo o un mínimo, es que la derivada sea igual a 0. Yo quiero hacer algo análogo a cuando lo que yo tengo no es una función normal de una variable real, sino cuando lo que tengo es una función definida por un integral y esas cosas se llaman funcionales. ¿Qué pasa cuando yo tengo S que depende de Q de esta forma? Es una integral de L que depende de Q, Q punto y T, multiplicado por dt. Y yo quiero pasar de Q a Q más delta Q. Este es el cambio en la trayectoria. Esta es una trayectoria y esta es otra trayectoria. Y este es el cambio entre una trayectoria y otra, que recuerden que es igual a 0, al menos en los puntos iniciales y finales. Y yo quiero averiguar cuánto vale cuando yo hago ese cambio, cuál es el cambio que se induce en la integral. Ese cambio que se induce en la integral es, por supuesto, S evaluado en Q más delta Q menos S evaluado en Q. Como esta es una integral en el tiempo y esta variación de considerar una trayectoria o la otra no ocurre en el transcurso del tiempo, son cosas independientes, yo puedo insertar este delta adentro. Esto me va a quedar
delta L por dt. Y este L, recordemos que depende de Q punto, y T. Y esto lo que yo tengo ahora es la variación de una función ordinaria. Recuerden que L es una función normalita de Q punto, y T es una función de 3 variables, tomando en cuenta que Q es una variable, pero en realidad son n variables y lo mismo que para Q punto. De tal forma que yo puedo escribir que delta S es la integral de... ¿Cómo? Si yo tengo una función que depende de X y yo hago una variación, ¿cuál es el delta que se induce en esta función? Bueno, va a ser cómo cambia f con respecto a x cuando x cambia por este valor, más cuánto vale esto respecto a y cuando yo cambio la y. Cálculo de varias variables. Entonces esto que está aquí es el cambio que sufre el lagrangiano porque la variable q cambió en delta q. Pero además tengo, ¿qué cambio sufre el lagrangiano cuando la variable q punto cambia en delta q punto? Porque cuando uno cambia la trayectoria, cambia la pendiente. Si cambia la pendiente, cambia la derivada. En cambio, cuando uno cambia la trayectoria, el tiempo no está cambiando. El tiempo entra paramétricamente en estas ecuaciones, de tal forma que este cambio muere aquí. L es una función de 3 variables, pero de las cuales yo estoy cambiando una sola. Pero cuando cambio esa variable, que es la Q, cambia la pendiente también. Y por tanto yo tengo este término. Si ustedes observan con cuidado este término, yo lo escribí ambiguamente de esa manera, porque ustedes pueden decir que eso es el cambio delta Q derivado o el delta de la derivada de Q respecto de T. Y esto es exactamente lo mismo. En otras palabras, cambiar la función y derivarla da lo mismo que derivarla y cambiar la función. Este término que está aquí lo voy a escribir explícitamente de la siguiente manera. No hice nada sin poner explícito que este término es esto que está aquí. Entonces, la tragedia de esto es que delta Q está en este término libre y en este término metido adentro de una derivada. Y yo lo quiero sacar factor común. Obviamente, como esto está dentro de una derivada, yo tengo que desderivar esto. Desderivar es, por supuesto, integrar. ¿Integrar cómo? Por partes. Ahí está el secreto. Entonces, observen la siguiente identidad. Y estos son dos términos. Uno es la derivada respecto al tiempo de la derivada de L respecto a Q punto. Y eso está multiplicado por delta Q. Y el segundo término es, dejo el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo es la derivada respecto al tiempo de delta Q. Y entonces ahora observen que este término que está aquí es exactamente este término que está aquí. Y cuando despeje este término, vean cómo lo voy a despejar. Yo voy a sustituir este término por esto que está aquí. Que delta S es igual a la derivada de L respecto de Q por delta Q menos este término, que es la derivada respecto de T, de la derivada de L respecto a Q punto, por delta Q. Todo esto va por delta T. Pero, como aparece delta Q aquí y delta Q aquí, yo voy a sacar factor común delta Q. Y como lo saqué factor común, lo borro de aquí. Escribí todas las integrales. Y ahora escribo la que sobrevive, y es la integral entre T1 y T2 de la derivada respecto al tiempo por dq por el tiempo. Esta integral también va, por supuesto, de T1 a T2. Bien, fíjense que en parte tuve éxito en desderivar. El delta Q aparece ahora como factor común. Y el precio que tengo que pagar es que el delta Q punto está encerrado aquí, pero está encerrado dentro de una derivada. Y si alguna integral en la vida sabe sacar uno, es la integral de una derivada.
teorema fundamental del cálculo gracias a Newton, porque este dt, si lo quieren ver así, se me mata con este dt y lo que tengo es una integral de un diferencial total que significa evaluar esto en los extremos. Esta integral es, el resultado de esta integral es la derivada de L respecto a Q punto por delta Q evaluado en T2 menos esa misma cosa evaluada en T1. Pero cuando ustedes evalúen delta Q en T2, eso da 0. Y cuando evalúen delta Q en T1, eso da 0 porque su variación es con extremos fijos. Nuestro resultado ahora es esto que está aquí. Y esto, por el principio de mínima acción, es igual a 0. ¿Sí? Esto que está aquí es igual a 0. Punto importante para el paso que viene es que este delta Q es arbitrario. ¿Qué significa que sea arbitrario? Que yo puedo elegirlo como yo quiera, salvo la restricción de que en el extremo inicial y en el extremo final son iguales a 0. Si la trayectoria que se da en la naturaleza es esta, el delta Q puede ser cualquier otra trayectoria que yo me imagine. Observen la siguiente cadena de razonamiento que me va a llevar a mí a concluir que este corchete es igual a 0, del hecho de que la integral del corchete es igual a 0. Fíjense bien, si ustedes tienen que A por X es igual a 0, ¿qué pueden decir ustedes de A? Nada, porque X puede ser el que sea igual a 0. Pero si ustedes le dicen A por X es igual a 0 y X es arbitrario, entonces, si X es arbitrario, yo lo elijo igual a 1. Porque arbitrario significa que yo lo elijo como yo quiera. Y si X es igual a 1, me dice que A es igual a 0. Si yo tengo A por X más B por Y es igual a 0, ¿qué puedo yo concluir de A y B? Nada. Pero si me dicen que X y Y son arbitrarios, entonces de esta ecuación y la arbitrariedad de X y Y, concluyo estas dos conclusiones, que A y B son ambas iguales a 0. Lo mismo, si ahora tengo A por X igual a 0, ¿qué pueden ustedes concluir del vector A? Nada, que es perpendicular a X. Pero si me dicen que el vector X es arbitrario, yo lo elijo en una posición que no sea perpendicular a A. ¿Y qué concluyo? Que A es igual a 0. Es decir, que a X es igual a 0, a Y es igual a 0 y a Z es igual a 0. De hecho, esto que está aquí es un caso un poquito más general de esto. Esto es un producto escalar de un vector con componentes A y B y de otro vector con componentes X y Y, y son perpendiculares. Lo generalizo. Si ustedes tienen AI por XY y el índice Y va de 1 hasta cualquier valor, hasta infinito si quieren, y esto es igual a 0, y los XY son arbitrarios, significa que todos los AI son iguales a 0. Bueno, vean, dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, dimensión n, y ahora voy a dimensión infinita continua. Esta puede ser dimensión infinita, pero discreta. Y ahora voy a este argumento. Si ustedes tienen f de t por una función x de t, y esto es igual a 0, y resulta que x de t es arbitrario, ustedes pueden concluir que f de t vale 0. ¿Por qué esto es igual a 0? Porque la parte de arriba, el área de arriba, se mata con el área de abajo, por ejemplo, un seno o un coseno, ¿okay? En un periodo. ¿Sí? Esta área se mata con esta. Pero esto está fijo, pero si yo dispongo de esta arbitrariedad, yo lo pongo todo arriba. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está aquí, igual a 0, entraña, implica que f de t vale 0. De hecho, esto que está aquí es un producto escalar en el espacio de las funciones. ¿Sí? Es la suma de las componentes. Y lo que tengo es un vector generalizado f cuyas componentes cambian cuando cambia el índice t. Y este es otro vector. Y esta suma de componentes, suma entre comillas, es decir, la integral, es el producto escalar. ¿Está claro? Bueno, vean esta ecuación que está aquí. De nuevo, tengo este corchete multiplicado por, integrado por dt y una función arbitraria de t. Delta Q es arbitrario.
por el argumento que acabamos de dar, el corchete es igual a 0 y por tanto concluimos que la derivada respecto al tiempo de la derivada del lagrangiano respecto a Q punto menos la derivada del lagrangiano respecto de Q es igual a 0. Si yo lo hubiera hecho con índices, hubiera obtenido un índice I aquí y un índice I aquí. Y en lugar de obtener una ecuación, hubiera obtenido n ecuaciones, cuando el índice I va desde el primer valor hasta el número de grados de libertad que tenga. Es decir, tengo n ecuaciones como esta. Estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y son el criterio matemático necesario y suficiente para que mi integral de acción sea mínima. Esta es mi condición de mínimo. De la misma forma como f tiene un máximo o un mínimo. Voy a escribir un mínimo. Y esto implica que la derivada de f respecto de x es igual a 0. Es decir, la acción S de Q tiene un mínimo. Implica estas ecuaciones que están aquí. ¿Está claro? Donde S está definido como la integral. Y estas ecuaciones, estas n ecuaciones que están aquí, son las ecuaciones diferenciales que gobiernan la evolución en el tiempo de mi sistema. Estas son las leyes de Newton del sistema físico que yo tengo, en caso de que sea un sistema físico newtoniano.